Estamos en comunicación con el senador William Torres del Movimiento al Socialismo. Senador, ¿qué significa esta resolución de desconocimiento y cómo procede ahora jurídicamente este tema? Buenos días, gusto saludarles a usted al señor Gary Áñez y a toda su audiencia. Efectivamente, el día de ayer, como acaban ustedes de pasar el video, eh, se aprobó una resolución camaral por el que se desconoce a los ex magistrados autoprorrogados, no solo del Tribunal Constitucional, sino también de las otras tres instituciones que forman parte eh, del órgano judicial. Lo primero, hay que reconocer que efectivamente las resoluciones camarales no tienen carácter coercitivo, es decir, no tienen una fuerza coercitiva. Sin embargo, debe hacerse notar que esto emerge a partir de ¿qué? Emerge a partir de una declaración constitucional ciertamente vulneratoria de la misma Constitución, que es la 049, y que de manera absolutamente arbitraria, abusiva, inconstitucional, a quienes se les encomendó el cuidado de la Constitución vulneran la Constitución para beneficio propio de ellos y no en una sola dirección. No solamente ellos vulneran la Constitución autoprorrogándose, sino además ellos aperturan la posibilidad eh, de repostularse. En ambos casos, la Constitución, recordemos que ellos no solamente tienen la misión de interpretar la Constitución, no de legislar y menos de ser constituyente, y ellos se dan el papel de constituyente y legisladores al mismo tiempo. Recordemos que la Constitución a ellos no les faculta hacer otra cosa sino interpretar. Y cuando le dice interpretar el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, les está diciendo interpretar sobre los 411 artículos que tiene la Constitución Política del Estado. Y ninguno de esos 411 artículos les permite a ellos, o por lo menos da la posibilidad de que pudiera haber ampliación o prórroga en el mandato de estos señores, sino más bien de manera taxativa les dice, ustedes cumplen 6 años y se acabó el periodo de ustedes. Así dice el artículo 183, el 188, el 199 y el 200 de la Constitución. Pero también hay que recordar que ningún artículo de esos 411 dice que ellos pueden ir a la repostulación, a la reelección. El artículo 183 es absolutamente taxativo, concluyente, al decir de que ellos tienen un mandato de 6 años y no podrán ir a la repostulación. En ese marco y en ese entendimiento, se supone que ellos no tuvieron que obedecer y velar porque la Constitución se cumpla. Ellos no lo hicieron. El 31 de diciembre del pasado año concluyó los 6 años de mandato que ellos tenían. Ustedes recordarán que de manera amañada, no solamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo vulneraron la Constitución, sino más bien estas 4 instituciones, en una suerte de colusión, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para que a tiempo de concluir el mandato de ellos, que era el 31 de diciembre, inclusive renovarían 46 vocalías constitucionales en todo el país, es decir, casi todo el sistema constitucional en los departamentos del país. Y en ese cálculo, que les falló lógicamente, en el mes de octubre lanzaron una convocatoria y por falta de tiempo, imagínense, no pudieron designar y menos posesionar al 31 de diciembre. Pero como no pudieron hacerlo, lo hicieron los primeros días, designaron los primeros días de enero y la primera o la segunda quincena de enero posesionaron. Estos 46 vocales
que corresponden a los 9 departamentos, actualmente están fungiendo como vocales de salas constitucionales. Estos señores han sido designados por autoridades que no están vigentes porque concluyeron su mandato. Me refiero a los magistrados del Tribunal Constitucional y las otras 3 instituciones del órgano judicial. Entonces, tarde o temprano tendremos elecciones judiciales, tendremos nuevas autoridades y entonces ese será el momento en que mucha gente perjudicada por estos vocales ahora designados y posesionados ya en funciones están siendo perjudicados porque el artículo 122 de la Constitución dice que son nulos de pleno derecho todos aquellos actos que emerjan de autoridades no designadas en el marco de la ley y la Constitución. Y entonces ahí vendrán los problemas y quiero recordar que todo lo que están haciendo las autoridades, ex autoridades autoprorrogadas, son nulos de pleno derecho, pero además incursionan en el ámbito de la corrupción pública y por mandato de la Constitución política, los delitos de corrupción pública son imprescriptibles, de modo que tarde o temprano ellos tendrán que ser accionados penalmente y tendrán que ir a parar a la cárcel. Ahora, le hago una consulta desde el calendario, senador, gracias por atendernos. Desde el calendario, pues nosotros tenemos ahora el tema de que vienen las primarias, viene la elección judicial, pero además hay un otro cargo que va a llegar a su finalización, que es el cargo de fiscal general del Estado. Y con este antecedente, ¿cómo vendría el reemplazo o no? Porque creo que como hay una ruptura constitucional muy, perdón la expresión, muy jodida, doctor Torres. ¿Cómo podemos presagiar lo que viene desde este calendario tan apretado, con el censo encima, los resultados para una cosa en agosto, los resultados para otra cosa en diciembre, los resultados finales en marzo, las primarias, las elecciones judiciales, el reemplazo del fiscal porque se acaba el plazo, el tiempo constitucional? O sea, es muy complejo esto y me parece que hay una maniobra muy fuerte. ¿O qué le parece a usted? Gary, no cabe duda, lo que usted dice es absolutamente cierto y es acertado. Precisamente es el ministro de Justicia, Iván Lima, quien se ha convertido, diríamos, hablando coloquialmente, en el monje negro de toda esta trama, porque él es el que está operando detrás de todo esto. Pues fruto de ello es que la resolución de la Cámara de Senadores que el día de ayer se aprobó, es que en el punto 3 se le está exhortando a él dejar de ser el abogado defensor de los magistrados del Tribunal Constitucional y dejar de ser el vocero de los ex magistrados del Tribunal Constitucional. Y en definitiva, se le está pidiendo que, o en su defecto, deje de ser ministro de Justicia y se aboque plenamente a esta otra tarea que pareciera le hace muy bien. Pero volviendo al tema, Gary, efectivamente, acá hay una suerte de confabulación por parte del órgano ejecutivo a través del ministro Iván Lima. Y lo que están pretendiendo, seguramente ustedes han debido reflejar en algunas notas, él de manera hasta casi aviesa manifiesta de que este proceso de preselección de candidatos se romperá, se caerá en términos utilizados por él para que no se lleve adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Que no nos dotemos los bolivianos de autoridades jerárquicas del órgano judicial y el Tribunal Constitucional electas en el marco de la Constitución por el voto del pueblo. La pregunta es esa y la respuesta pareciera que el gobierno no quiere. No quiere porque pareciera que ha perdido el control del manejo del Estado, por lo menos desde la perspectiva del órgano legislativo, y en consecuencia lo que está pretendiendo es manejar a través del Tribunal Constitucional, a través de sentencias constitucionales,
declaraciones constitucionales o autos constitucionales, lo que no es correcto. En todo caso, creo que lo que viene en adelante es sumamente complicado. Recordemos, y usted lo dijo muy bien, en octubre cumple su periodo constitucional don Juan Lanchipa, quien, que, bueno, no lo conocemos ya ni en fotografía, porque ha sido un fiscal general, diríamos, invisible, que no se lo ve, pero está como Dios en todas partes, haciendo cosas que no deben hacer. Acá en nuestro departamento tenemos un fiscal departamental desastroso, plagado de corrupción, y el fiscal general, no obstante de denuncias, no hace nada. En fin, hay muchas cosas que tendrá que hacerse este año, pero el tema es que la pregunta, ¿hay voluntad política del Estado para que esto ocurra, para que pase, para que podamos tener nuevas autoridades? Y la pregunta, la respuesta es pareciera que no. La verdad que es un año y será un año muy, muy complejo, Gary. ¿Cómo es el periodo de selección para la fiscalía, senador? Fíjate, es una convocatoria. Bueno, para aquello hay que lanzar una convocatoria que tiene que ser a través de una ley. Y entonces ellos, todos los interesados, se postularán. Se hará de la misma manera que ahora se está haciendo la calificación meritual, y luego esta será sometida a consideración del Pleno de la Asamblea, que por 2/3 de votación debe elegir a la autoridad que corresponda. Y si se aplica el método actual, ¿se puede prorrogar el mandato del fiscal? Lo más probable porque así como ahora estamos viendo, eh, entiendo de que tampoco desean que haya un nuevo fiscal general, porque el actual fiscal general, Juan Lanchipa, es funcional a los intereses del gobierno de Luis Arce Catacora. Senador, no sé si tenés alguna Sí, consulta. yo Vos. tengo Sí. una consulta. En ese mismo sentido, el año que viene son elecciones generales y también hay que hacer una ley para convocar a elecciones generales. Esto marca un precedente con los miembros del órgano judicial que podría marcarse con el fiscal. ¿Esto también podría afectar a las elecciones generales, senador? Por supuesto, sin duda alguna. De la manera como se va desarrollando los acontecimientos, ciertamente pareciera que hasta las elecciones nacionales se ponen en riesgo, y no entiendo a dónde apunta don Luis Arce Catacora, pero ciertamente no nos dan certeza de que la Constitución se va a aplicar en todo. Pareciera que definitivamente hay un plan que no entiendo cuál, pero este está al margen de la Constitución y en ningún caso concordante con la Constitución. Hay un tema que quisiera, creo que no se abordó este tema, si me permiten un segundito. El día de ayer no solamente se aprobó esta resolución camaral de desconocimiento de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, sino más bien también se aprobó otro proyecto del que también fui el proyectista, de resolución camaral respecto de la interposición de una acción de cumplimiento en contra del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Paralelo a la aprobación de la resolución que acabamos de hacer referencia, también planteé la otra resolución resolución que se aprobó por más de 2/3 de votación, ordenando a la Dirección General Jurídica del Senado interponer una acción de cumplimiento en contra del vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, porque hace cerca de 2 meses no viene agendando la... eh, el tratamiento y la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075, seguramente ustedes recordarán, esto se ha venido hablando mucho. El 073 se trata de la suspensión de plazos procesales y la continuidad jurisdiccional, así se llama este proyecto de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional.
Y el 075 es de un proyecto por el que se anula el numeral 4 de la Declaración Constitucional 049, que es por el que se autoprorrogan los ex magistrados y se amplían la posibilidad de repostularse. Estos dos proyectos de ley, si se tratan y se aprueban, podrían prácticamente dar claridad y reconducir todo esta maraña de cosas en las que nos metieron Iván Lima, ministro de Justicia, y lógicamente el gobierno de Luis Arce Catacora. El día de ayer, Ricardo, se aprobó este proyecto de ley ordenando de que se interponga. Esta semana que viene se va a interponer esta acción de cumplimiento en contra del vicepresidente David Choquehuanca. Le hago la última consulta, senador. ¿Usted a cuál de los Buri va a ir? ¿Al de Yapacaní o al de La Paz? Al de Yapacaní. Al de Yapacaní. Al de Evo. Porque está más cerca, además. Ajá. Bueno, le agradezco, muy amable. Bueno, gracias, Gary. Un gusto de saludo saludarlo.